Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a continuar la clase este día de la clase que corresponde a radiografía de tórax. En la clase anterior habíamos hablado sobre el perfil posterior anterior de la radiografía de tórax simple, normal. Cómo ubicarla, cuáles son los parámetros, las estructuras comunes que nosotros tenemos que buscar para poder observarla. Y ahora vamos a hablar un poco de la estructura, de las estructuras que tenemos que observar en una radiografía de tórax de perfil o lateral. Para eso, lo primero que vamos a hacer es mirar un poco cómo se ve el campo pulmonar visto desde una zona de perfil, o sea, de una vista lateral. Si ustedes se dan cuenta en esta figura, podemos observar tranquilamente que ustedes saben muy bien que antes de este órgano que es el pulmón existen las costillas. Por ende, en la placa radiográfica lateral de tórax se van a observar primero las costillas y luego se va a observar el campo pulmonar que corresponde a esta imagen. Pero también tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que si nosotros vemos de esta forma, ¿sí?, vamos a ver que existen estas pequeñas ramificaciones. ¿Qué eran estas pequeñas ramificaciones? Eran nada más y nada menos que los bronquios. ¿Se acuerdan que de la tráquea salían los bronquios principales derecho e izquierdo? Y de los bronquios principales surgen los bronquios más pequeños. Y a medida que van ingresando al interior del pulmón se van haciendo mucho más finos y terminan en la unidad funcional del pulmón, que son los alveolos. Entonces, por favor graben bien esta imagen que están observando en este mismo momento, porque vamos a ver que aquí hay estructuras que luego vamos a poder verlas en una radiografía de tórax lateral, que son muy importantes para entender una radiografía lateral de tórax. También le voy a agregar en esta imagen, ¿sí?, en esta imagen les voy a agregar la zona de los vasos sanguíneos, ¿sí? Ahí pareciera que es un poquitito más complicado las estructuras, pero vamos a ir limpiándolas para que ustedes puedan ver y puedan entender perfectamente qué estructuras están más allá atrás. Entonces vamos a limpiar un poquitito para que ustedes vayan viendo. Acuérdense que estos son los vasos sanguíneos. Aquí está el corazón. Ahí voy a girar la imagen. Ahí se encuentra el corazón. Acá está el callado aórtico. ¿Se acuerdan del callado aórtico? Detrás está la tráquea. Esto también vamos a ocultar para que no le confunda todo esto. Y después vamos a ir a las imágenes radiográficas de tórax para explicar qué es lo que nosotros vamos a observar en la placa. Acuérdense que en la placa radiográfica solo existen, ¿sí?, solo existen dos imágenes: imágenes radiolúcidas e imágenes radio opacas. Entonces, estas estructuras por ahora no nos van a servir para poder observar nuestra radiografía, que es lo que nosotros queremos aprender. Muy bien, vamos ahora a la placa radiográfica de tórax. Así se ve una placa radiográfica de tórax lateral. Como ustedes pueden ver, ¿sí?, las imágenes más blancas, que son las imágenes radioopacas, ¿sí?, corresponden adelante al esternón, ¿sí?, y por detrás a la columna vertebral dorsal, ¿sí? Todo lo que está por dentro, entre el esternón y la columna vertebral, se conoce como mediastino, ¿sí? Mediastino. Y esas estructuras son las que nos interesan a nosotros cuando nosotros observamos una placa radiográfica de tórax. Muy bien, vamos a volver a nuestro dibujo. Vamos a ir a limpiar un poquitito para poder observar mejor, ¿sí? Ahí ya se está viendo perfectamente cómo, ¿sí?, vamos a observar
nuestra radiografía. ¿Ven? Entonces, acuérdense que aquí está, ven ustedes, esta es la silueta cardíaca y cómo la silueta cardíaca está ligeramente desviada hacia el lado izquierdo, pero cuando nosotros ponemos en forma lateral, ¿sí? Vamos a ver otras cosas más interesantes. Muy bien, entonces vamos a la bibliografía. Quiero que atiendan bien esta imagen, ¿sí? Que se está abriendo en este mismo momento, que es una imagen de perfil, una imagen lateral del tronco, ¿sí? Si ustedes se fijan, perdón, del pulmón, si ustedes se fijan, el hilio pulmonar está formado por los bronquios, por las arterias y por las venas. Estos rojitos son las venas y estos son los vasos linfáticos. Todas esas estructuras forman lo que conocemos como la estructura iliar o el hilio pulmonar. El hilio pulmonar tiene una disposición diferente tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo. Aquí más abajo ustedes pueden observar el pulmón izquierdo. Arriba está la arteria, ¿sí? Entre la arteria y la vena se encuentra el bronquio, ¿sí? Por debajo del bronquio está la vena y entre ellas están los vasos linfáticos. Esto es muy importante también observar y tener en cuenta esta distribución porque nosotros podemos observar las estructuras iliares a través de la radiografía de tórax lateral, por ejemplo. Y bueno, ahora vamos a empezar a describir la zona mediastínica del tórax en la cual nosotros observamos nuestra placa radiográfica. Muy bien, la primera estructura que va a ser bien visible para nosotros va a ser esta imagen radioopaca, que no es más y nada menos que la silueta cardíaca, o sea que es el corazón. Yo puedo observar la silueta cardíaca entre el esternón y la columna. Pero, ¿qué parte de la silueta cardíaca corresponde a la estructura anatómica que yo conozco? Muy bien, el borde anterior de esta silueta cardíaca corresponde al ventrículo derecho. Repito, el borde anterior de esta silueta cardíaca que yo estoy viendo aquí es el ventrículo derecho. Luego, el borde póstero inferior, que es este que está aquí, el borde póstero inferior, corresponde al ventrículo izquierdo. Y me voy un poco más arriba, ¿sí? Siguiendo la silueta cardíaca, y más o menos por aquí no es tan visible, se encuentra el borde póstero superior, que va a corresponder a la aurícula izquierda. Entonces, tres estructuras importantes me van a representar la silueta cardíaca. Primero, el borde anterior, que corresponde al ventrículo derecho, el borde póstero inferior, que corresponde al ventrículo izquierdo, y el borde póstero superior, que corresponde a la aurícula izquierda. Por debajo del borde póstero inferior, si ustedes se fijan bien, hay como un caminito, ¿sí? Hay como un camino que es una imagen radio lúcida, bien, o sea, de forma redondeada, y va a corresponder a la vena cava inferior. La vena cava inferior, ustedes bien saben que se inserta o termina en realidad en la aurícula derecha para producir el llenado de la aurícula derecha, ¿sí? Entonces esta que está ustedes viendo aquí, la que estoy mostrando con la flecha, es la vena cava inferior. Muy bien, vamos más arriba y vamos a ver que en la parte superior podemos observar también este espacio o esta línea de imagen radio opaca y radio lúcida mezclada que forma o que conforma el trayecto de la tráquea. Y si ustedes se acuerdan de nuestro dibujo, ¿sí? Y vamos a quitar el corazón, ¿sí? ¿Se acuerdan que aquí está la tráquea?
que viene a representar esto que ustedes están viendo aquí, y por detrás de la tráquea, ¿sí? Y ahora voy a ubicar, se encuentra el callado aórtico, ¿sí? Se encuentra el callado aórtico, ¿ven? Aquí está el callado aórtico, que está en rojo, para representarlo. Lo voy a volver a sacar, ¿sí? Entonces, en una imagen radiográfica lateral de tórax, yo puedo observar por delante del trayecto de la tráquea e inmediatamente posterior a ella se encuentra el callado aórtico, y es esta estructura que ustedes están observando aquí, ¿sí? ¿Ven cómo parece que tiene un pequeño caminito? Esa estructura que ustedes ven ahí es el callado de la aorta, ¿sí? Que inmediatamente por debajo de ella van a encontrar, siguiendo la dirección de la tráquea, van a encontrar el bronquio superior derecho. ¿Ven? Aquí el bronquio superior derecho que va a ingresar al hilio pulmonar derecho. ¿Se acuerdan de esa imagen? Les voy a ubicar en esta parte para que ustedes se acuerden. El pulmón derecho. ¿Se acuerdan del bronquio derecho? ¿Ven? Es esta estructura la que yo voy a observar, que va a corresponder a esta que ustedes ven aquí. Bronquio derecho. ¿Sí? Inmediatamente por debajo van a ver otra imagen aquí. ¿Sí? Otra imagen aquí. Bien pequeña, pero radio opaca. ¿Sí? Radio lúcida, que va a corresponder a el otro bronquio del lado izquierdo. ¿Ven? Aquí está. Corresponde al bronquio del lado izquierdo. Y vamos a representarlo atrás. ¿Ven? Aquí el bronquio derecho, aquí el bronquio izquierdo. Entonces, puedo ver la tráquea, puedo ver el bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo. Acuérdense que este es el borde póstero superior de la silueta cardíaca, que corresponde a la aurícula izquierda, ¿sí? Y detrás de la tráquea puedo observar el callado aórtico. Entonces son estructuras importantes que nosotros tenemos que buscar en una placa radiográfica lateral de tórax, porque lo primero que ustedes deben buscar o les debe llamar la atención son algún tipo de anormalidades dentro de este tipo de imágenes en el perfil lateral, que es lo primero que tenemos que buscar. Tenemos que buscar, ¿sí?, esas estructuras y ver si no hay algún tipo de anomalía en estas estructuras. Otras estructuras que nosotros podemos observar también son estos espacios que se forman entre el esternón y el corazón, que son los espacios retroesternales. Y si ustedes se fijan, dibuja una imagen radiolúcida. Esto significa que está de color negro, no es así, y representa al lóbulo superior del pulmón derecho. Luego, entre el corazón y la columna se encuentra el espacio retrocardíaco, que va a corresponder al lóbulo inferior del pulmón, ¿sí? Obvio que se confunde también con la vena cava inferior, pero recuerden que este espacio debe existir en la radiografía lateral de tórax, ¿ok? Entonces, son algunas estructuras, pequeños lugares que nosotros tenemos que ir buscando cuando observamos la imagen de radiografía lateral de tórax. También podemos observar esto que nosotros vemos aquí, que son las cúpulas diafragmáticas, que como bien sabemos tienen forma de forma redondeada, en forma convexa o cóncava, de acuerdo al lado que ustedes lo ven, y por debajo de ella existe esta imagen que corresponde a la cámara gástrica, que estaba del lado ligeramente hacia el lado izquierdo de la línea media cuando veíamos la radiografía PA de tórax, ¿sí? Esto es lo que vamos a representar en nuestro video, ¿sí? Entonces estas estructuras que ustedes ven aquí
en forma normal en libros, también se pueden observar en estructuras